dije ya en la ocasión que vine a visitarla, primero pues quiero agradecerle a la persona que está brindado desde aquel momento y en esta ocasión también. Este es el grupo que cursa el cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria. De ahí para atrás los grupos son pequeños, como en el otro tiene más, ¿verdad? Es un poquito más numeroso. La intención de visitar la hacienda es conocer de cerca y de manera directa un pasaje de nuestra historia que es muy importante, de las haciendas, con la intención de que los muchachos también como futuros maestros tomen las fuentes históricas como una estrategia para acercar a los niños y a los jóvenes al estudio de la historia. Y se ha preparado una serie de preguntas que ellos quieren hacer de inquietudes respecto a la fundación de la hacienda y hasta cómo se encuentra en este momento. Por tal motivo, pues les voy a dejar el uso de la palabra a ellos. Ya les he dicho que pues, nos acompaña el maestro director de la escuela y un maestro también docente de la misma institución y mi esposo también es maestro de la escuela. Pues entonces, muchachos, no sé si antes quieran decirle algo a la señora o empezamos así directo y en seco con las preguntas. Por nuestra parte, bienvenidos. Que sea tarde, ya nos presentamos ahorita, ya bien comiditos. Pero esta es su casa y lo que yo pueda y a ustedes les sirva. Bueno, mi nombre es Omar Alejandro Almirano Gallego, soy originario de Islán del Río, Nayarit. Y la primera pregunta es, ¿en qué año se fundó la hacienda y quiénes fueron sus primeros dueños? Esta hacienda, ahorita ya tengo una confusión, porque hay un historiador que está muy interesado en lo que es esta hacienda, porque el último dueño era pariente de ellos. Y él tiene unos datos que son de 1564. Pero el otro día hubo un simposio aquí y me salieron que es de 1580. Pero yo tengo ahorita unos papeles, a lo mejor se los puedo encontrar luego y se los enseño. Y puede ser que sea verídico, que sea 1564. Aquí se fundaron juntas la hacienda de San Mateo y esta, eran parientes, estaban conectadas entre sí por la sierra de Valparaíso, a lo que era la hacienda de San Mateo, y eran de los de Villa y Cos. Aquí la fundó Pedro Carlos de Godoy, también era conde, el conde Pedro Carlos de Godoy. Tiene, curiosamente, ha habido varios sitios aquí, han estado diferentes cronistas de la República, del Estado, y ellos han aportado mucho porque se han topado que van y buscan, se encuentran algo de víboras y lo aportan. Entonces, mientras que el archivo de una hacienda es así, el de víboras es así, exageradamente. Hace unos días el mismo señor acaba de decirme que hay un señor en Zacatecas que tiene una documentación que él acaba de comprar. Y a ellos les interesa una que yo tengo de la hacienda de la Batea. Entonces voy a ver si hago un intercambio con ellos por esa documentación. Pero yo creo sí estamos en lo cierto, en que es el 1564. Es una fecha muy cercana. Si hay la evidencia, qué bueno sería, sí. Porque estaríamos hablando no solamente en el caso de Zacatecas, de que ya es un estado norteño, las primeras apropiaciones y las primeras fundaciones tienen su tendencia más hacia el centro de México. Si uno toma en consideración el año de 1521, como la fecha que se establece pues, de la llegada de los conquistadores, a la fecha que usted nos está dando, que es de 1564, es un periodo muy corto. Estamos hablando apenas de 43 años, que es un periodo muy corto, lo cual significaría no solo en el
el caso del estado de Zacatecas, sino que sería de las primeras haciendas. De las primeras haciendas. Bueno, lo que sería después la República Mexicana. Sí, entonces así estaríamos hablando de la Nueva España, ¿verdad? Sí. Muy cercano. Y hay otro dato, le digo, que también tenemos que tener mucho en cuenta, que antes la gente decían, por decir Miguel Hidalgo, X personaje, morían de 40 y tantos años y eran unas gentes mayores, ancianas se puede decir. No ancianas, sino ya gente madura. Que sí, yo digo, a mí sí puedo creer esa fecha, porque si vamos viendo son 43 años, donde ya la gente era demasiado grande para esa época. Inclusive en el caso de nosotros, mi mamá a mi edad ya tenía 10 años de muerte, y así su mamá, su abuelita, sus hermanas, todas. Entonces allí es donde yo digo, sí es muy posible. Yo quiero ver, porque esta hacienda hay intercambios. Inclusive nosotros fuimos ahora para marzo al Real de 14, y allí en una de las documentación que hay allí deben de ir. Es un lugar digno de verse, no de regresar, porque no es para regresar, pero sí conocer, porque es un pueblo fantasma que lo ha resucitado ahora el turismo. Y allí entre las cosas que vimos en el museo, allí hay cambios de haciendas, y esta hacienda hay una documentación en donde estuvo un tiempo con otro dueño, pero de la misma familia. Aquí no ha habido más dueños más que 2 personas, 2 familias, por decirles, porque fue a través de sucesión. Nunca fue vendida, fue cambiada entre ellos mismos, que yo te la cambio por esta hacienda o yo te la cambio por esta mina. Y alguien en el Real de 14 hay una mención que por falta de tiempo yo no le expliqué, pero y era una hacienda de Zacatecas, y esta fue un cambio a un pariente por una mina en San Luis Potosí. Y de personajes, porque eran dueños, personajes muy ilustres en la historia de México. Y allí permaneció como en el 1790, o por decir 1800, una de las últimas dueñas se casó con una persona de Loyo. Entonces el apellido le vino a la familia que sucedió a esas familias de Loyo, pero no porque eran de la familia de Loyo, sino porque un hombre se casó con una de las dueñas. Y entonces allí a él le interesa, porque él es un gran historiador, Bernardo de Loyo, y él le interesa, y se ha inclinado mucho por la documentación de Víbora. Y ya ha sido allí a través de sucesión hasta 1926, que llegó mi suegro. Aquí el dueño, el último dueño del hoyo, de los señores, de los primeros dueños, ahorita les enseño una foto, él no fue casado. Él tuvo 3 hijas con 2 hermanas, pero no hermanas de él, sino ellas hermanas. Porque hace poco hubo un reportaje en la televisión en donde decían que el dueño de Víboras se había casado con 2 hermanas, que tenía hijas con 2 hermanas, pero no eran hermanas de él, sino ellas eran 2 hermanas. Con una tuvo 2, con una Guadalupe, Catalina y María. Entonces ellas hicieron historia aquí por la región. Sus joyas competían con las mejores del estado, de la república. Por ejemplo, don Manuel, él compitió con los Rincón Gallardo y les ganó en México, en una exhibición de charros, valuado su ajuar del caballo de él, de su caballerango, en 4 millones de pesos. Imagínense lo que llevaba.